día, Héctor Vicente. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bastante bien, cuando pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana. 4:01 en el reloj. Pero bueno, Es cierto, Es verdad. 4-1. cosas que pasan. Decir que para la semana próxima, ya les adelanto, vamos a traer el ejemplar número 5000, porque en ese ejemplar, que es del 21 de diciembre del 2008, se completa la publicación de La Paz en Colombia, que la Juventud lo publicó durante varios domingos, que es el libro que escribió Fidel Castro sobre la situación en Colombia. Un material, ¿qué material sobre el que escribió Fidel o el que escribió Fidel no es bueno? Y además lo estuve leyendo nuevamente porque habla muy bien del análisis que hace Fidel de la situación, creo que ya lo habíamos comentado esto, de un país tan importante como es Colombia, en aquellos años, 2008, y en la actualidad. Sí. Todo lo que está pasando en aquella parte del continente latinoamericano, pero eso para la semana próxima. Pero decirle que está en el archivo. Si usted quiere acceder a ese material, fue publicado el 16 de noviembre del 2008, el 23, el 30, el 7 de diciembre, el 14 de diciembre y el 21 de diciembre. Todos los domingos fue publicado. Usted nos avisa y nos contacta o al diario 924-7971 y le sacamos fotocopia y usted accede a eso. Hoy trajimos ejemplares de la Juventud del año 2010. Pasaron unas cuantas cosas y entre otras cosas estaba todo el tema de la reforma educativa. En el primer ejemplar, que es del martes 22 de junio, Educación y lucha de clases, los gobiernos del Frente Amplio y la reforma educativa. Hay una fotografía, como están viendo allí los que están siguiendo la transmisión por YouTube, del edificio de la Universidad de la República. Los dos gobiernos del Frente Amplio han insistido con un discurso de apariencia progresista respecto a llevar a cabo una profunda reforma educativa de la enseñanza como forma de elevar los niveles culturales y de conocimiento de las actuales y futuras generaciones de uruguayos. En muy poco tiempo, los jóvenes uruguayos y la sociedad toda estarán sufriendo las consecuencias de una gigantesca campaña publicitaria tendiente a convencer definitivamente acerca de las ventajas y necesidades imperiosas de una nueva reforma educativa como instrumento de salida a la grave crisis económica y social de un país del tercer mundo. Como en otros planos se trate del económico o lo social, también en el aspecto ideológico y espiritual se sigue la política de la burguesía, sostenida anteriormente por los partidos que la representaban y ahora por los dirigentes usurpadores del Frente Amplio. Apuntes para la reflexión. Esto es parte de lo que señalaba la portada del diario y que fue tomado de los apuntes para la reflexión, que también están en la Juventud, algo que la gente reclamaba mucho, que se leían también en la 36. ¿Por qué elegí estos ejemplares? Además de la reforma educativa, algo que permanentemente, a lo que se refiere habitualmente el columnista Raúl Gilayaume, acá, las consecuencias de la reforma. ¿Cómo no? Y la planificación política e ideológica de la misma, elaboradas afuera, ¿no? Como todo lo que pasa en este país. Pero fíjense en esto, Canelones, la intendencia no rinde cuentas a nadie, estamos hablando del año 2010. Una reunión realizada en la parroquia de Salinas entre vecinos y el secretario general de la intendencia de Canelones, Yamandú Orsi, terminó abruptamente cuando el jerarca se ofuscó ante el reclamo de los vecinos por los basurales, la contaminación y la falta de tratamiento de la comuna sobre estos temas. Le empezaron a reclamar en la parroquia de Salinas. Uno mira la foto ahora, claro, hace 16 años. No, me costó reconocerlo, pero es él. No sé si lo... Sí, es él, claro que es él. Se levantó y se fue. Agregó,
que no tenía que venir a rendirle cuentas a los vecinos de lo que se está haciendo con los recursos municipales, en una actitud bastante prepotente y antidemocrática, al punto que expresó que si la asamblea se daba bajo esas características, se tenía que retirar porque no podía aceptar que le vengan a interpelar con una arrogancia y una soberbia muy grande. El jerarca de la Comuna Canaria se fue muy ofuscado y debió irse porque no tuvo argumentación adecuada para responderle a los vecinos. Esto era en el año 2010. Y escuchaba ahora a Alejandro Mutai. Sí. Sería bueno preguntar nuevamente si ese tema de la recolección de residuos, las condiciones de vida de la gente ha mejorado en esa zona del departamento de Canelones. Incluso en esa edición, si mostrás la contratapa, creo que nos trae el día de hoy, ¿no? Estados Unidos e Israel amenazan a Irán. Ahora fue Egipto el colaborador de Estados Unidos e Israel. 2010. ¿Qué 2010, le tiró? sí. En todas las... Bueno, desde hace bastante tiempo lo que está ocurriendo en Medio Oriente está tomado en las páginas y en las crónicas de la Juventud, a veces escritas por columnistas muy, muy prestigiosos. Seguimos en ese año y en ese mes, 30 de junio, mirá, hablando de la guerra, ¿no? 30 de junio del 2010, se impone organizar la resistencia de las fuerzas antiimperialistas. Si se da la guerra contra Irán, nadie sale indemne. Gobernaba Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué hacemos nosotros ante una guerra de las características que tendría si los Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Año 2010, ¿no? Las opciones son dos. O estás con el imperio o con los pueblos que resisten. Eso no ha cambiado. Ese posicionamiento no ha cambiado. Nosotros no tenemos dudas. Estaremos junto al pueblo de Irán, afirmaron Ángeles Valparda, Eduardo Rubio y Guillermo Fernández, integrantes de la dirección del 26 de marzo, en una mesa redonda aquí, en CX36, conducida por Efraín Churi Iribarne. Las razones de la guerra, los intereses en juego, cómo ha sido preparada la agresión, la historia de Irán, cómo Uruguay será afectado más allá de la distancia que parece separarnos del escenario de la conflagración, la necesidad de organizar la resistencia no solo a nivel nacional, sino también de la región, fueron algunos de los temas tratados durante esta hora y media del programa. Eso de estar bichando las contratapas de los diarios cuando uno las tiene acá está bien. Pero para ayudarte. Estuviste bien. Sigue el tema de la... Bueno, además de la guerra, ¿no? de la agresión imperialista contra Irán, el tema de la universidad y la educación. Hay una columna que dice: Asamblea General del Claustro, sin quórum para elegir rector. La interna universitaria está que arde. El oficialismo lucha por imponer su política educativa, lo que incluye candidatos a rector y reforma de ley orgánica. Desde el orden estudiantil no le dan tregua y han logrado bloquear la toma de una y otra decisión. Hay que recordar que en el año 2010 estaba de rector Rodrigo Arocena, que había sido reelecto, estuvo desde el año 2006 hasta el 2014, porque son cargos de 4 años. Sí, él fue reelecto. Y del 2014 al 2018 fue electo al final Roberto Marcarián en la Universidad de la República. Otra cosa muy importante también en este junio del 2010 y en el diario: la Asamblea Popular rechazó participar en el gobierno municipal. En la Asamblea tenemos un capital realmente único y es el capital de la coherencia, el de la firmeza, el de establecer con claridad cuál es la línea divisoria entre los intereses del pueblo y los intereses de la oligarquía, entre los intereses colectivos y los intereses personales, agregó el representante del movimiento 26 de marzo, y fundamentaba la Asamblea Popular el no participar en el gobierno municipal porque se estaban defendiendo ideas que no son afines a la izquierda. Claro. En el 2010, ¿no? También estuvo en la consideración del coordinador de la Asamblea Popular un tema políticamente muy importante, agregó Eduardo Rubio. Señaló que en distintos lugares del interior del país, los compañeros de la Asamblea Popular
fueron convocados por los intendentes electos, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, como es el caso del departamento de Salto. Los compañeros, tal como estaba acordado, asistieron a estos encuentros, escucharon los planteos que se hicieron, pero la Asamblea, así como decidió participar en estas convocatorias que se nos hacían para escuchar lo que se le planteaba, también definió con claridad y unánimemente el no aceptar ninguna invitación a participar ni en cargos ni en ninguna instancia que implicara compromiso político con los gobiernos electos. Y esto por la sencilla razón, decía Rubio, que estamos en la vereda de enfrente, porque partimos de una concepción de clase de la sociedad y entendemos que de un lado están los opresores y los explotadores, y del otro está el pueblo trabajador y quienes luchan por la explotación del hombre por el hombre. No podemos estar en las dos veredas, agregó Eduardo Rubio. Más clarito, echarle agua, y cómo la Asamblea Popular desde su surgimiento marcaba claramente las diferencias con los partidos de la burguesía. Tenemos que hacer la pausa, Vicente. Seguimos después. Hay más de este archivo del semanario diario La Juventud. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Si estás pensando en una escapadita, cortita, te dejamos este aviso rapidito. Llama al 2711-0711 y asegura cada segundo de tu viaje en minutitos. Asistencia al viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Abre la ventana, todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar al correo radio36@gmail.com. Abre la ventana. Conduce Lucía Viera. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. Bueno, y seguimos, Vicente, repasando el archivo que más de uno debe decir, pero están equivocados, esto no es de hace 15 años. Sí, son cosas que tienen muchos años, pero nos permite ver cómo ha sido todo este proceso, ¿no? La fuerza de la palabra escrita. Es lo que tiene. Está Fidel. Siempre decimos que está Fidel, siempre, ¿no? Siempre. Sí. En esta casa, en la juventud, en las definiciones del movimiento 26 de marzo, en fin. Y en este ejemplar del 27 de junio del 2010, en El Mundo Entre Líneas, una de las reflexiones de Fidel alerta: no a la guerra contra Irán. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán parece inminente. Los protagonistas, cómo se gesta el conflicto, la reflexión de Fidel. Claro, son intervenciones un poco extensas. Sí. Cuando ya Fidel estaba escribiendo, él ya estaba afectado en su salud y había dejado de participar públicamente, pero había comenzado a escribir esto que queda como testimonio. Claro. Lo hizo sabiendo, lo hizo con ese objetivo, ¿no? Sí, claramente. Que iba a quedar. Y también creyendo mucho en esto de dejar las cosas por escrito. Por eso. Fidel Castro, junio 24 del 2010, 9:34 p.m. Y le puso: ¿cómo me gustaría estar equivocado? Quiero decir, además, aprovechar, compañeras, que empezaron a publicarse en la página web de la Juventud el pensamiento de Fidel, a veces escrito por él mismo, como en este caso de las reflexiones, o si no, tomado de discursos, porque él no era mucho de escribir, tomado de discursos o entrevistas. Por ejemplo, comenzamos a publicar cosas de la biografía a dos voces, un libro muy interesante de Ignacio Ramonet, que durante muchas horas
le hice una entrevista. Y tomamos también parte de sus discursos o parte de sus reflexiones. Pero en este caso él escribía sobre el conflicto en Irán, y era en el momento, 2010, que estaban las Olimpiadas. Sí. El fanatismo deportivo crece incesantemente, cautivando a cientos y tal vez miles de millones de personas en todo el planeta. Habría que preguntarse cuántos, en cambio, han conocido que desde el 20 de junio, naves militares norteamericanas, incluido el portaaviones Harry Truman, escoltado por uno o más submarinos nucleares y otros buques de guerra con cohetes y cañones más potentes que lo de los viejos acorazados utilizados en la última guerra mundial, navegaban hacia las costas iraníes a través del canal de Suez. Hoy, en el 2010, tanto Estados Unidos como Israel, después de 31 años, subestiman al 1.000.000 de hombres de las Fuerzas Armadas de Irán y su capacidad de combate por tierra, y a las fuerzas de aire, mar y tierra de los guardianes de la revolución. Esto es parte de lo que decía Fidel en el año 2010. Es muy justo que los fanáticos del fútbol disfruten a su antojo de las competencias de la Copa del Mundo. Cumplo solo el deber de exhortar a nuestro pueblo, pensando sobre todo en nuestra juventud, llena de vida y esperanza, y especialmente nuestros maravillosos niños, para que los hechos no nos sorprendan absolutamente desprevenidos. Me duele pensar en tantos sueños concebidos por los seres humanos y las asombrosas creaciones de las que han sido capaces en solo unos pocos miles de años. Cuando los sueños más revolucionarios se están cumpliendo y la patria se recupera firmemente, ¿cómo me gustaría estar equivocado?, escribía Fidel. Pero no estuvo, lamentablemente. No estuvo equivocado. Y además ya alertaba con lo que decía Daniela, la guerra en Irán en junio del 2010. Sí. Otros temas que aparecen acá, en esta portada, otro tema que también causó muestra un poco, ¿no?, dejó en Orsay a las fuerzas progresistas. La Intendencia de Montevideo da concesión por 20 años a Claro, la empresa Claro. Uno se olvida. ¿Qué año dijiste que es este diario? 2010. Uno se olvida, ¿no? También sí, de cosas. Claro, porque pasan, el tiempo que ha pasado. Son tan rápidas los cambios. Sí, sí. La involución, que uno se olvida, ¿no? Es la involución no, la entrega, debo decir. Las redes subterráneas que se tejen en la ciudad. La Intendencia concedió a la empresa de Carlos Slim la utilización del espacio público subterráneo para el tendido de un anillo de fibra óptica en un recorrido de aproximadamente 25 kilómetros. Se exonera a la empresa Claro de la tasa por derechos de ocupación del subsuelo durante un periodo de 20 años. Le autoriza el uso del espacio público donde se ubica uno de los triductos en forma exclusiva también por 20 años. Le otorga prioridad para la renovación del uso exclusivo de este triducto al término de dicho plazo. Antel tiene una red de fibras ópticas con la mejor y más actualizada tecnología, tanto por cables y fibras, así como también por los equipos de transmisión que utiliza. Pero la Intendencia prefirió acordar con Claro. ¿Por qué? Quizás porque, como denunció La Juventud en un artículo del 2002, la liberación de nuevas bandas de celulares fue impuesta en un acuerdo reservado entre Uruguay y el Banco Mundial, luego de una serie de reuniones en las que intervinieron, entre otros, el actual presidente del Banco Central del Uruguay, ex integrante de Urusec y ex viceministro de Economía y Finanzas, contador Mario Vergara. Este es otro informe de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Asamblea Popular. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, muy señor. fuerte, pero está acá. Sí, señor. No se enojen ustedes, que bueno, los que están escuchando y dicen, pero está escrito, fue así. ¿Qué va a hacer? Es la verdad. Sí, sí. Es la verdad. Y vamos a terminar, a ver si acá no me quedó nada. Tengo una ayuda a memoria. Muy bien, Vicente. Bueno, sí, que no me, a veces Preparado no me acuerdo la de mirarlo. experiencia, la experiencia. A veces no me acuerdo de mirarlo. Ay, pero- eso es difícil. Ahí está. Y acá tenemos, con este vamos a cerrar, martes 29 de junio de este año, ¿De qué año? 2010. 2010, Todo el no. 2010 fue.
Eduardo Rubio denuncia la agresión que preparan Estados Unidos e Israel. Vuelve el tema de la agresión a Irán. Eduardo Rubio citó la opinión de Fidel Castro sobre el tema y llamó a estar alertas por encima de la prioridad futbolera. El dirigente del 26 de marzo y la Asamblea Popular condenó la inminente agresión de Estados Unidos e Israel a Irán. La ofensiva del imperialismo norteamericano y su gendarme en Medio Oriente, Israel, contra la República y la Revolución Islámica de Irán está llevando al borde de una catástrofe nuclear. Esto es lo que nos dice Fidel, lo que argumenta, y además no solo argumenta, sino que escribe en base a elementos concretos de la realidad. La historia guerrerista está siendo impuesta en Europa por las presiones de Estados Unidos e Israel en las Naciones Unidas, que en forma servil y vergonzosa, esas naciones se suman a una condena a Irán, condena injustificada, mentirosa, que va generando las condiciones para una confrontación de alcances difíciles de imaginar por parte de todos nosotros, dijo el representante de izquierda. Precisamente ayer, o sea el 28 de junio del 2010, petroleras de Occidente se sumaron al bloqueo a Irán, que enfrenta una creciente presión económica. La petrolera francesa Total y la española Repsol detuvieron ayer sus negocios con Teherán y un país del Golfo Pérsico, consideraron como ruta vital del comercio iraní, congelará algunas cuentas bancarias ligadas a Teherán. Y aparece también, bueno, mirá, ayer escuché a Alción Cheroni decir que estuvo brillante, es redundante, sí, ¿no? Sí. Pero cómo ilustra, qué grande les queda al Partido Colorado, José Valle de Ordóñez. Justo en un día que el Partido Colorado, me contaban ayer, hizo una cuestión de inteligencia artificial, haciéndole decir al viejo Valle cualquier cosa que les convenga en este momento, ¿no? Entrevista a Alción Cheroni, Uruguay, ¿factoría o nación? Las condiciones en las cuales se da un modelo de desarrollo económico repercuten sobre la investigación científica y tecnológica y el objetivo de las mismas, afirmó el profesor Alción Cheroni en entrevista realizada en CX36. Su análisis parte del Uruguay del siglo XIX hasta el presente y muestra las diferencias en los objetivos. Y aparece una reflexión de Fidel, otra reflexión de Fidel, que se llama Saber la verdad a tiempo. Lo peor es que repentinamente se conozcan las noticias de gravísimos acontecimientos sin haber escuchado antes noticia alguna sobre tales posibilidades, dice Fidel, alertando, claro, porque él habla siempre del control de los medios masivos de difusión, ¿no? Sí. Entonces van escondiendo, y de repente aparecen las bombas, aparecen las invasiones, aparece el desembarco de los marines, los salvadores del mundo, los mascadores de chicle, como dice el poema. Y acá escribe Fidel, la contratapa, saber la verdad a tiempo. Cuando escribía cada una de mis reflexiones anteriores, a medida que una catástrofe para la humanidad se aproximaba aceleradamente, mi mayor preocupación era cumplir el deber elemental de informar a nuestro pueblo. Uh-huh. Fidel Castro Ruz, junio 27 del 2010, 2:15, pasado meridiano. Uh-huh. Bueno, Vicente. Si nos permitís, tenemos algunos mensajes de la audiencia, como siempre, activa en tu columna. Saludos fraternos de Paso de los Toros. Eduardo nos manda. Después Valerio desde Malvin Norte, siempre con Vicente, dice. Alexander. ¿Con Vicente o con Vicente? Con Vicente. Con Vicente. O con Vicente. Alexander, fan de Archivo de la Juventud, tu bicicletero. Así que después Fernando, cómo se ha dejado hablar de la lucha de clases en la izquierda uruguaya, pero ella siempre está allí en el movimiento, aunque nadie las mencione. Y después Luis Freda, buenos días, muy buenos los aportes de Héctor Vicente. Así que... Bueno, se va conforme, me parece. Nos vamos, pero volveremos, ¿eh? Sí, señor, la semana que viene te esperamos acá, Vicente. Muy bien. Gracias por haber venido. Que pasen bien, ¿eh?